En 2016, quienes seguían el caso de María Marta se encontraron con un revés inesperado. Una sala de transición del Tribunal de Casación bonaerense revisó el fallo condenatorio. Descubrió graves irregularidades en la investigación. Esto derivó en la absolución de Carrascosa. Efectivos del servicio penitenciario se presentaron en su domicilio de Luján para quitarle la pulsera electrónica. Mi objetivo ahora es conocer quién mató a mi mujer. Esto es un alivio. Tengo la grandeza de ser inocente, declaró el hombre. Asimismo, en la puerta de su casa y frente a varios medios, contó que no estaba bien de salud. Reveló además que haría una demanda por estar tantos años preso. Pasaba a la vista popular, de victimario a querellante. Hoy vamos a hablar de cuáles fueron los indicios que permitieron que Carrascosa abandonara la prisión después de pasar tantos años tras las rejas. Antes de seguir, les recuerdo que pueden escuchar los episodios anteriores para saber cómo fue que empezó todo y conocer la cronología del caso. También van a enterarse de cuáles fueron las pistas que se dejaron de lado y cómo estas pistas, antes ignoradas, se convirtieron en la clave para dar un nuevo rumbo al caso. En este episodio vamos a hacer un seguimiento minuto a minuto del crimen. Porque a más de 20 años de haber sido cometido, no solo no está resuelto, sino que está próximo a enfrentar nuevos juicios. Esto es María Marta, el crimen del country, el podcast. Mi nombre es Magnus Mephisto. Acompáñame a revivir los momentos clave de una de las muertes más llamativas de la historia argentina. Además, el contexto de un país en crisis y las razones para no perderte ni un instante de la nueva serie original de HBO. También vamos a escuchar las voces de sus protagonistas y creadores. Hoy nos visita Daniela Moreo, periodista de investigación que participó en la serie. Ya sea que elijas ver la ficción completa en HBO Max o semana a semana en HBO, a lo largo de 8 episodios podrás ampliar la experiencia escuchando este podcast, ya sea en Spotify, en YouTube o en tu plataforma favorita. Todo preparado para la investigación en este episodio. La hora de la justicia. La clave del fallo que dejó libre a Carrascosa fue la nueva hora de muerte de María Marta, fijada a las 18:30 por los forenses encargados de la autopsia. Esto haría imposible que el viudo estuviera en la casa al momento del hecho. Con Carrascosa absuelto y la causa cerca de prescribir, en octubre de 2017, la Fiscalía General de San Isidro tomó una decisión: armar un equipo de fiscales para que emprendan una reinvestigación del caso. En esta época se empezó a plantear una nueva hipótesis. Al llegar a su casa, María Marta se encontró con 3 ladrones que la mataron para que no los denunciara. Por esos años se encontró también, y por primera vez, un posible móvil concreto para el crimen. Faltaba en la casa una caja fuerte. Por otro lado, el hecho de que tan oportunamente las cámaras de seguridad se encontraran apagadas en el momento del crimen hizo que se pusiera el ojo en los guardias de seguridad del country. ¿Había acaso una conspiración entre los vigilantes y algún informante interno? ¿Entonces siempre había tenido razón la familia de María Marta? En octubre de 2017, un vecino problemático del country, al que vamos a llamar Matías Centeno, fue citado junto a su exmujer como sospechoso del crimen. Amigos y familiares de la víctima lo venían acusando desde hacía tiempo. Según los nuevos fiscales, el vecino habría estado en el country entre las 17:34 y las 18:59. O sea, 29 minutos después de la nueva hora del crimen, fijada a las 18:30. Por fin había una pista certera contra el hombre tantas veces señalado. Los relojes no mienten. Pero antes de seguir con Centeno, hablemos de las nuevas pericias. En 2018, 16 años después del crimen, una comitiva de fiscales, abogados y policía científica ensayó una reconstrucción de los hechos, para de esta manera poder desandar los pasos de los 7 primeros imputados del homicidio. Empezaron a las 10 de la mañana y terminaron a las 4 de la tarde. Se reconstruyeron y cronometraron los recorridos con el objetivo de hacer compatible la escena con la evidencia. Se barajaron 2 teorías en ese procedimiento. La primera: la mujer de 50 años habría escapado hacia el baño para esconderse o huir por la ventana. Luego, habría sido reducida tras un forcejeo. La segunda: la mujer había llegado al baño luego de que el primer disparo, el del famoso pituto, la hubiera atontado. El móvil, como dijimos, siempre es el mismo desde esta nueva óptica.
el robo de un cofre metálico perteneciente a la asociación benéfica Amigos del Pilar. María Marta era la tesorera de esta asociación. Guardaba en su casa una abultada suma de dinero, 3 chequeras y la llave de una caja de seguridad. Ahora bien, ¿por qué estaba el vecino conflictivo en la mira? Recapitulemos. En 2012 el vecino había declarado que a la hora del crimen se encontraba en un shopping de la zona de Palermo junto con su madre y su hijo. Sin embargo, se determinó que eso no era verdad. Había sido visto en el country por 3 personas y aparecía filmado saliendo del mismo segundos antes de las 19. No es la primera vez que los relojes juegan un papel importante en el caso. En 2011, la fiscal lanza una nueva teoría. En ella afirma que la masajista había llegado a la casa a las 19:24 en vez de las 19:05. Esto dejaba un marco de 20 minutos de los que nada se sabía. En una causa llena de enigmas y zonas grises, los 2 primeros juicios fracasaron en la identificación de los delincuentes involucrados. En 2017, 5 ex vigiladores del country también fueron citados a indagatoria. Como dijimos, el principal imputado en la causa es el ex vecino de la víctima. Sus antecedentes son una de las razones en las cuales se basaron. En efecto, el acusado cumple prisión preventiva desde abril de 2018 por 8 robos ejecutados en barrios privados. Los nuevos fiscales solicitaron que al vecino se lo juzgara por los robos en un mismo juicio. ¿Por qué? Porque según su apreciación, el crimen de María Marta encuadra en el contexto de uno de esos robos. Sin embargo, los jueces se opusieron a estas consideraciones, por lo cual habrá 2 juicios diferenciados. La ex mujer del vecino también fue convocada y esta vez aceptó someterse a pruebas de ADN. Carlos Carrascosa, el viudo de María Marta, se presentará en el tercer juicio como particular damnificado. De este modo, Carrascosa inaugurará la serie de testimonios. Luego participarán 144 testigos distribuidos a lo largo de 31 audiencias. ¿A qué conclusiones se llegará en esta nueva instancia? Esa misma pregunta se hace la nueva serie original de HBO, ya disponible en HBO y HBO Max. Carrascosa decidió escribir una carta de puño y letra dedicada a los periodistas que estuvieron cubriendo el caso en los últimos años. En el manuscrito les reprochó que diferenciaran entre lo que charlaban con él y lo que decían después en televisión. También les pidió ayuda para que se pudiera resolver de una vez por todas quién mató a María Marta. La carta decía: yo sé que ustedes creyeron en mí, pero es difícil dar su opinión en ciertos medios. Los entiendo y los perdono. ¿Podemos decir que llegó finalmente la hora en la que se hará justicia? Pero antes de intentar elaborar una respuesta, vamos a hablar con Daniel Amoreo, periodista de investigación que trabajó en María Marta, el crimen del country. Nos encontramos con Daniel Amoreo, quien ofició de colaborador periodístico en María Marta, el crimen del country. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Magnus? Un gusto. Bueno, contame cómo fue esta tarea, ¿no? Que te encargaron de recopilar 20 años de un caso, de ordenarlo cronológicamente. ¿Cómo se hace eso? Y la verdad que costó bastante, fue una tarea bastante ardua. Pensá que yo tenía casi como 1 tera de información para manejar. Wow. Entre fuentes judiciales de la causa, entrevistas que se hicieron también, videos que se grabó en la casa específicamente por toda la cuestión judicial. Bueno, fue mucha información y yo tenía un rol específico, de alguna manera, que era tratar de, además de investigar, de sistematizar la información que tenían los guionistas, los autores, porque imagínate que después de 20 años, muchas idas y venidas, en un caso que tuvo millones de ambigüedades, hasta el día de hoy, continúa, entonces tenía que sistematizar la información. Yo lo que hacía era tratar de ordenarle la información con la que contaban, para que ellos, el proceso creativo les sea mucho más fácil. De hecho, por ejemplo, entre otras cosas que hacía, además de producir algunas entrevistas, también, por ejemplo, me tuve que encargar de desgrabar las entrevistas con los familiares, etcétera, etcétera. Y yo siempre usaba marcadores, marcaba con colores
algunas cuestiones que a mí me parecían que podían servirle para la escenografía, podían servirle para el diálogo, podían servirle para un montón de cosas que tenían que ver con lo artístico. La verdad que yo traté de poner mi granito de arena, creo que colaboré bastante bien, quedaron bastante satisfechos los autores, entonces, nada, en realidad fue sistematizar mucha información de un caso muy complejo, con muchos ribetes políticos, judiciales, policiales, bueno, para armar una ficción, ¿no? Justamente para armar la ficción del caso después de 20 años. Tal cual. ¿Y vos recordás qué era lo que estabas haciendo cuando sucedió el caso hace 20 años? ¿Le prestaste atención en ese momento y ahora tuviste que revisionar todo esto? ¿Cómo fue? Yo recuerdo que estudiaba en la facultad, tenía 25 años, bueno, ahí me deschavé la edad, y recuerdo todo el impacto que generó, porque hay que recordar que esto fue en el 2002, veníamos de una crisis muy grande, no existían los medios digitales, entonces había una particularidad que no había plata en el país, entonces no se compraban diarios. Y la verdad que el caso de María Marta, llamalo morbo, lo utilizaron mucho los medios justamente para vender, ¿no? Para vender. Tuvieron un crecimiento sideral después del caso, lo siguieron, fue durante mucho tiempo tapa de los principales diarios. Entonces, yo recuerdo que fue un caso conmocionante, porque en realidad se mezclaban un montón de cosas que te hacían pensar, que te hacían dudar, y sobre todo, yo estudiando en la facultad también presté particular atención a cómo el tratamiento de los medios de todo esto. Entonces, sí, recuerdo perfectamente que fue un caso, pero muy, muy complicado también, y con muchos ribetes periodísticos. Tal cual. Muchos ribetes periodísticos. Vos leías a uno, te decía una cosa. Había pocos que decían que la investigación iba por un lado y se estaban equivocando. Otros que decían que estaba perfecto y por ahí. Y bueno, nada, fue un caso emblemático que la verdad que a mí me dejó mucho para pensar de los medios. Tal cual. Y digo, siendo vos estudiante en esa época y encontrarte con esto, ¿no? Con el tratamiento de los medios, ¿de alguna manera se podría decir que influyó en tu carrera o en tu manera de decir, bueno, así lo están tratando ellos, yo cuando egrese voy a tratarlo de otra manera? ¿O tuvo cierto impacto, digamos, sí, en tu carrera? Sí, porque uno se pone un horizonte, después de ver cómo los medios tratan, que en realidad a mí mismo, yo tratando de leer varios diarios, obviamente uno tiene que, al ser periodista, si estás estudiando, tenés que ya tener la costumbre y la rutina de leer varios diarios. Y yo la verdad que había información muy, muy disímil en algunas cosas, muy parecido de una línea editorial y otro. Entonces yo decía que esto no es periodismo, decía, esto no puede ser periodismo. Es muy difícil porque uno no puede despojarse de sus convicciones, de su ideología, pero siempre en un caso como este te tenés que basar en los hechos. Pero también los hechos estaban muy amañados judicialmente y policialmente. Había una situación particular en ese momento, hay que recordar también, en el momento en el cual el país estaba en crisis, estaba el gobierno de Duhalde, había un montón de cosas que ahora la gente ya no recuerda, y bueno, con una policía también muy señalada, porque años antes había pasado el crimen de Cabezas, entonces estaba muy señalada la policía, había internas entre la policía bonaerense, la policía, la justicia que quería crear una policía judicial, etcétera, etcétera. La verdad, yo te soy honesto, es muy difícil hacer periodismo así, decía yo, porque digo, bueno, ¿a quién le crees? De alguna manera. Pero bueno, la única manera es tratar de ir a los hechos. No te queda otra. Después la opinión es la opinión, pero los hechos te marcan ciertas pautas. Entonces, de todas formas, yo sigo viendo que en el periodismo operamos de la misma manera, no hay muchos cambios. Hay cosas que no cambian, ¿no? Es una crítica también al sistema, a la dinámica de los medios, al sistema judicial, entiendo, porque la verdad que fue muy amañado todo. Tal cual. Y el momento que te toca este rol, ¿no? De asesorar a los guionistas, a los autores y revisitar, digamos, este caso 20 años después, ¿descubriste algo nuevo? ¿Encontraste algo que en su momento lo habías pasado por alto o algo que te llamara la atención, que dijiste, mirá qué interesante esto, y en su momento no lo vi, sobre el caso? Y en realidad al investigar, cuando uno se pone a investigar, te inmiscuís bien profundamente, ahí te das cuenta que descubrís un montón de cosas. No sé si decirte una, porque eran un montón, porque al tratar con tantas fuentes,
yo, o sea, cuando pasó todo yo era el lector, era un lector que estaba leyendo qué es lo que pasó, lo que me decían los medios de ese momento. Lo que elegían contarte, claro, ¿no? Lo que elegían contarme, exactamente. Mm. Como miraba diferentes diarios, tenía cierta incertidumbre, cierto grado de incertidumbre, porque digo, ¿qué será acá todo esto, no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pero de uno cuando lo investiga, ya pasás otra fase, ya como tenés acceso a fuentes, a información y te pones a trabajar seriamente en el caso, en realidad me sorprendían un montón de cosas. Sobre todo a mí lo que me sorprendió, te vuelvo a decir, es toda la situación del sistema judicial, policial, político y la dinámica de los medios, como se fueron dando, porque eran contrastes muy grandes que uno veía y a partir de ahí se construían verdades, entre comillas, que la sociedad se lo terminó creyendo quizás, o todos opinaban en realidad. Vos era un caso que era cotidiano en la calle, yo recuerdo. Cada uno iba a comprar y hablaba con el verdulero, con el, vos qué claro, pensás, con el vecino. ¿Qué pasó? Para mí fue, ¿entendés? Entonces, a mí lo que me sorprendió al investigar fue, de alguna manera, no sé si decirlo así, pero como la podredumbre detrás de un caso, de un asesinato, en realidad, con una familia que está sufriendo, y cómo se mantiene eso hasta ahora, cada tanto. No es ir en contra del sistema judicial, pero a veces uno ve periodísticamente que se tratan ciertas cuestiones de la misma manera. Es eso. Y si tuvieras que resumirle al espectador contándole qué es lo que va a encontrar acá, desde el punto de vista de tu trabajo, ¿no? De los que vos hiciste, ¿qué podrías decir a la gente? ¿Qué es lo que más te quedó? ¿Qué es lo que van a encontrar en esta ficción? Yo creo que le diría al público, le diría que van a encontrar detrás de todo esto, se van a dar cuenta que hubo un trabajo muy arduo, de mucha investigación, talento argentino además, los cerebros argentinos y sobre todo la actuación de los... O sea, yo lo que creo que van a encontrar es también diferentes puntos de vista que van a tratar de manejar una ambigüedad. No van a encontrar ni un juicio de valor, ni van a encontrar una hipótesis, ni nada por el estilo. Me parece que se trató de reconstruir un caso muy complicado desde diferentes puntos de vista y que le puede dejar abierta al espectador también, ¿no? Porque en definitiva hasta el día de hoy está abierto todo el caso. Tal cual. Entonces me parece que es ponerlo a prueba también, para que pueda haber de diferentes puntos de vista cómo se fueron dando las cosas. Perfecto. Bueno, yo creo que más que claro, así que muchísimas gracias, por Daniel, favor, por a estar ustedes. hoy con nosotros. No, gracias a ustedes. No se pierdan todos los detalles de este intrigante caso. Pueden seguir recolectando pistas en los próximos episodios de este podcast. Mi nombre es Magnio Mephisto y te invito a que nos sigas escuchando en tu plataforma de podcast de preferencia y en el canal de YouTube de HBO Max Latinoamérica. María Marta, el crimen del country es una ficción original de HBO ya disponible en HBO y HBO Max. Para completar la experiencia te invito a seguir a @HBOMaxLA en Instagram y Twitter. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.